Arrancamos. Muchas gracias a todos por conectarse nuevamente. Buenos días, buenas tardes. Tengan Buenos las de Dios días. hoy en la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Ayer celebrábamos el Sagrado Corazón de Jesús, hoy el de su Santísima y Purísima Madre. Así que, como es costumbre, Mm. les doy la bienvenida. Agradezco que se sumen nuevamente a esta propuesta, que nos ayuden a sostenerla para seguir generando nuevas formaciones que tengan que ver con la catequesis, con la tradición, ¿sí? Con la formación tradicional de nuestra Santa Madre Iglesia y el magisterio santo de la misma. Así que hoy vamos a continuar esta clase. Queda grabada luego en el canal de Sabe María, así que ahí pueden verla. Gentilmente el Padre nos compartió un documento que es la guía como que va a ir llevando la clase del día de hoy y lo hacemos con una oración del comienzo, Padre, ¿le parece? Bueno, nos encomendamos a nuestra Madre del Cielo, como siempre, para que ella nos dé la fuerza, la gracia y la luz para poder vivir cristianamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sed de la salvación del alma mía. Bueno, continuamos avanzando porque la idea es entender eh, por qué se dio el cambio de la misa. O sea, por qué una misa que se fue formando a lo largo y que se celebró a lo largo de casi 20 siglos, tuvo un quiebre, como lo hemos ido viendo, y vamos a ver más detenidamente en las próximas clases, tuvo un quiebre en muchas cosas. No hay continuidad en muchas cosas, y eso hay que aclarar, ¿no? Y también aclaro que por unos comentarios por ahí que ponían en los videos en YouTube que, a ver, no somos sede vacantistas por el hecho de señalar estas cosas, o por cuestionar cosas que no son cosas de fe, ¿no? Al contrario, al contrario. Cuestionar ciertas cosas del concilio, un concilio pastoral estamos hablando, que no quiso ser dogmático, no quiso definir verdades de fe, que es para otro tema, explicar bien lo del tema del concilio, si bien nos metemos un poco, pero bueno, un concilio que quiso tener una apertura al mundo, que bueno, es lo que estamos viviendo, desgraciadamente, un ayornamiento, cuestionar esas cosas que no son definidas como de fe. No por eso somos vacantistas, no por eso negamos que el Papa sea el Papa, que el obispo de cada lugar tenga su autoridad, ¿eh? No, no. Somos católicos y bien católicos, y por eso mismo estamos haciendo esto, para tranquilidad, para aclarar las cosas, y tener esa libertad que es propia de los católicos de hablar de la verdad, no tener miedo de hablar de la verdad, y con claridad, eso es lo más importante. Así que bueno, comenzamos eh, esta parte. Hemos visto la clase pasada cómo se da el puntapié inicial del concilio de Juan XXIII, que va a continuar a su muerte Pablo VI. Y ya se ha aprobado la revisión de los ritos de la Sacrosanctum Concilium, con la comisión creada por Pablo VI, el Concilium. Si se puede agrandar un poquito más la hoja, Ricardo, que se pueda leer un poquito más, Sí, sí, padre, sería mejor. ahí voy. ¿Eh? Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, recuerden entonces el medio por el cual se lleva a cabo, el organismo por el cual se lleva a cabo esta reforma es el Concilium, con S, que tiene sus publicaciones luego y que va a tener mucha injerencia.
Entonces, la comisión preparatoria de la liturgia fue integrada por varios miembros del movimiento litúrgico que ya venía antes, desviado por supuesto, como hemos visto y lo hemos fundamentado con las publicaciones. El secretario va a ser el padre Bugnini, Bugnini, que ya había actuado en la reforma de la Semana Santa, y entre sus miembros se encontraban don Capelle, don Botte, el canónigo Martimort y otros más que están allí. Y el cardenal Cicognani, presidente de esa comisión, fue moralmente obligado a firmar y aprobar, como ustedes recuerdan que hablamos la semana pasada, este documento, cuando él veía los peligros, él tenía mucha claridad y no quería firmarlos y como que protestaba enojado, me quieren hacer firmar esto, que hemos dicho antes, y le sacaron la firma, cosa que él no estaba de acuerdo, pero lo presionaron. Y a los 4 días de eso murió. Entonces, bueno, los revolucionarios tenían pues ya puesta a punto la reforma, ya habían trabajado mucho, las tácticas para hacerla aceptar, habían pensado en eso, fíjense qué coordinación. Dominan la comisión preparatoria de liturgia, ya lo habían armado ellos, y están listos y en inmejorable posición para triunfar en el concilio, que es lo que querían. Pero no hay que olvidar que esas primeras reformas habían causado ya una perturbación en los fieles. Citamos ahí un librito que hablamos la semana pasada del padre Roguet, que estaba en ese centro pastoral litúrgico, ¿recuerdan? Y un librito que se llama así, Nos cambian la religión. Por supuesto que él con otra mirada. Y este libro expresa las inquietudes de los católicos en esa época, 58, 60 aproximadamente, tratemos de ubicar la época, y ante los cambios que ya se iban viendo en la liturgia. Recordemos que se había cambiado la Semana Santa. Los fieles sentían muy bien que detrás de esas aparentes, insignificantes detalles del rito, existía la intención de los reformadores de una intención de cambiar el comportamiento litúrgico de los católicos. ¿Se dan cuenta? Y en el fondo cambiar la fe. Y ahí cita el padre Roguet, y no lo oculta, ¿no? Dice, así los gestos que hacemos, las prácticas cultuales, en apariencia las más mínimas, significan y alimentan nuestra fe. No es pues indiferente que asistamos a la misa, que recibamos la Eucaristía de una manera antes que de otra. Estos comportamientos comprometen la fe y al mismo tiempo la forman. Cambios en el horario de la misa y de los oficios, en la reglamentación de la comunión o en la disposición de los altares, puede pues tener consecuencias profundas. Es lo que sienten vivamente aquellos que se quejan de que nos cambian la religión. Miren qué interesante, o sea, el pueblo, y lo recoge este hombre, ese sacerdote, ya el pueblo tenía noción de decir, me están cambiando esto, cuando yo todos los domingos iba y celebraba la misa así, se celebraba la misa así, y ahora, o sea, hay algo que está cambiando, me están cambiando la religión, ¿por qué? Porque era una tradición, era costumbre, que era así, y de repente aparece esto, con todos estos cambios. Y se dan cuenta que detrás de esos gestos, detrás de esos signos, hay verdades de fe que se están tocando, para ir entendiendo esto. Bueno, Juan XXIII había anunciado la reunión del concilio ecuménico que trataría, entre otros, los principios de la reforma. Y este concilio fue verdaderamente, según la expresión del cardenal Suenens, que influyó mucho en el concilio, el 1789 de la Iglesia. ¿eh? Así como la Revolución Francesa hizo un cambio brusco en las formas de gobierno y en la sociedad en Europa, bueno, lo mismo va a suceder en la Iglesia. Eso es lo que dice este mismo cardenal Suenens, que es de la línea progresista. Consagrar el ecumenismo, consagrar el movimiento litúrgico, esa es la tarea del concilio. Vemos ahora a Bugnini, que lo hemos mencionado.
Hacía más de 40 años los neoliturgos desparramaban sus errores, como lo hemos visto en las dos clases anteriores. A esta altura ya de los acontecimientos, habían conseguido influenciar una porción considerable de la jerarquía católica, a veces sin darse cuenta, no por maldad, sino como decir, bueno, las revistas litúrgicas están hablando de esto. Entonces, bueno, seguían eso como decir, bueno, es así. Y habían obtenido de la Santa Sede, como vimos la semana pasada, reformas, la Semana Santa, algunos detalles. Entonces, estaban en avanzada. Y todo este paciente trabajo ahora era cuando tenía que dar los frutos. Los revolucionarios de la liturgia aprovecharon la constitución sobre la liturgia para hacer admitir las tesis que ellos querían poner, que hemos mencionado. Nombrados los miembros de la comisión, el Concilium ad exequendam constitutionem de Sacra Liturgia, así se llamaba, Concilium, no tuvieron más que sacar las conclusiones extremas de los principios que se proponían en el concilio, que vamos a ver detalladamente en la Constitución Sacrosanctum Concilium. La liturgia conciliar, promulgada por Pablo VI, no será sino la conclusión necesaria, la expresión y la síntesis de todas las desviaciones que señalamos, que hoy son comunes y son aceptadas por la mayoría, cosas que no eran así. Así el fruto maduro de las reformas introducidas desde hace más de 10 años, ahora lo van a tener. Un neoliturgista, don Adrien Nochet, pone de manifiesto la actividad terrible que tenían los reformadores. Era un monje benedictino y fue nombrado en 1961 profesor en el Pontificio Instituto de la Liturgia de San Anselmo en Roma. Y en esta universidad benedictina, donde también don Bodén había enseñado, y ahí está la línea, él va preparando el concilio en este punto. Su obra, El porvenir de la liturgia, así se llama, publicado en 1961, antes que empiece el concilio. Tenía el imprimatur de Monseñor Suárez, curiosamente. Y bueno, nos permite juzgar el estado de ánimo que tenían en las vísperas los neoliturgistas. Nocent revela el plan de los revolucionarios en ese libro. La oposición tradicional era todavía, como hemos visto también, demasiado fuerte. El Papa Pío XII se había plantado bastante bien con sus encíclicas y se pusieron, para todo esto era difícil hacer esos cambios, sería preciso contentarse en un primer tiempo con principios de reforma aceptables para la tendencia tradicional, no quedar mal, con los que eran católicos, ¿no? o tradicionales, llamémoslo así, o conservadores, para confiar luego la aplicación de los principios que ellos presentaban ocultamente en el ala progresista. Y Adrián Nocente sabía bien que el concilio no podría aceptar de golpe una nueva liturgia, una nueva misa. Presentar de entrada eso iba a ser un choque muy fuerte. Pero también sabía que esta nueva liturgia, en la cual él será promulgada más tarde en nombre del concilio. Es por eso que toda la continuación de su libro trata del porvenir de la liturgia. Y eso es lo que llama la atención. Describe gráficamente, antes que suceda, fíjense, lo que va a pasar y lo que está pasando. ¿Cuáles son los principios y fundamento de este nuevo culto? El altar debe estar cara al pueblo, sin mantel fuera de las celebraciones. Estamos hablando de cuando se celebraba el rito tradicional. A nadie se le hubiera ocurrido eso. Las oraciones de preparación deben ser simplificadas. El introiba de altar Dei, antes, al pie del altar, tiene que desaparecer, dice. Las lecturas multiplicadas, poner más lecturas de la Sagrada Escritura, no como estaba en el rito tradicional, la epístola y el Evangelio solamente. La oración universal que se hace ahí después del credo, que se pide en todo eso, bueno, poner eso que no se hacía en el rito tradicional. El ofertorio después del credo
solamente recitado los domingos, dice, y muy recortado. Y el celebrante tenía que elevar la hostia, la patena y el cáliz en silencio, proponía él. O sea, eliminar todas las oraciones del ofertorio que hacen referencia al sacrificio. Por eso lo quieren eliminar, a la hostia. La hostia significa, el término hostia significa, latín, aquel que se ofrecía a los enemigos a cambio de la libertad de los que estaban en la esclavitud para que quedaran libres y él se ofrecía para morir, a cambio de ellos. De ahí viene la hostia. Cristo se ofrece por nuestros pecados, y ese es el sentido de la Santa Misa. Bueno, se borró el ofertorio. El cáliz es colocado a la derecha de la hostia. ¿eh? La palia que se cubre el cáliz es facultativa, se puede usar o no, la incensación rápida, no como la incensación tradicional. El lavabo no se realiza a menos que el celebrante tenga las manos sucias. Hay que evitar un simbolismo fácil, sin mayor interés, decía. La patena permanece sobre el ara cuando se ponía debajo del corporal en el rito tradicional. El orate fratres o el orad hermanos para que este sacrificio se decía en voz alta y después en secreto, bueno, se dice en voz alta. Insisto, todo esto antes de que suceda. El canon es recitado en alta voz, incluso en lengua vernácula. Es despojada de toda plegaria de intercesión. Per Christum Dominum Nostrum, insistentemente se decía que ahora se hace facultativo, si uno quiere lo reza, si no, no. O sea, por Cristo nuestro Señor, después de cada oración se decía eso al Padre. Menos señales de la cruz, menos genuflexiones, se quitaron varias genuflexiones, varias cruces sobre las oblatas que se hacen en el rito tradicional. El Pater Noster, que lo recitaba el sacerdote solamente, era todo el pueblo. ¿Por qué todo el pueblo es sacerdote? Apretones de manos en el Agnus Dei, durante el cual tiene lugar la fracción de la hostia, la paz, que se le llama, comunión bajo las dos especies, de pie y en la mano. Ya no hay último evangelio, ni las oraciones de León XIII. Ya no se hace esa oración a San Miguel Arcángel que el Papa León XIII había pedido por lo que había visto que el demonio estaba atacando a la iglesia. Se saca, curiosamente, en los tiempos que el demonio más ataca a la iglesia. Y bueno, 1961, Adrián Nosen conocía pues muy exactamente el plan de la revolución cultural. El concilio va a ser un esquema tal que abra la puerta a los innovadores y parezca cerrarla a los ultra reformistas, a los exagerados. Parecería que era así, que era moderado. Entonces el plan se va a desarrollar así. Una tendencia reformista moderada. Hay que hacer una reforma moderada, 1964. Progresivamente se va acentuando, 1967 ya hay cambios más radicales, hasta el ultra reformista, el reformismo que cambió totalmente la misa, 1969, la presentación de la misa nueva, como en tres etapas. Muy bien hecho. Y bueno, el discurso inaugural del concilio, de Juan XXIII, marca el ambiente que existía. En su discurso, si ustedes lo leen, lo pueden encontrar en internet. ¿De qué habla? O sea, ¿a qué hace referencia Juan XXIII? Primero, recrimina a los profetas de desgracias, de profetas de calamidades. O sea, son tiempos hermosos, la primavera de la iglesia. O sea, esos profetas, es decir, esa gente que habla de cosas malas, de cuidados. No, 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 si son tiempos bellísimos. Señala la necesidad de un ayornamiento, de acercarse al mundo en cuanto enemigo de Dios. Anuncia que se trata de un concilio pastoral. Se evitarán condenaciones, que se tenía que condenar precisamente el comunismo, que era el problema de ese momento. Bueno, no se lo tocó, no se quiso hacer nada de eso. Insiste en la conciencia de la dignidad de la persona humana en el mundo actual. Sí, la persona humana tiene una dignidad importante, especial.
Y por otra parte, es conocido que la mayoría de los padres conciliares, cuando llega a Roma para el concilio, en la primera sesión, no tenían idea a qué iban. O sea, no sabían de qué se trataba esto. Por el contrario, las jerarquías alemana, holandesa, francesa, que ya estaban más metidas con el progresismo, tenían mayor participación en todas estas cosas, no solamente sabían a qué iban, sino que ya estaban preparados para ir. Y esto se cristalizó lo que se le llamó la Alianza Europea, el Rin, ¿no? Como se le decía, formado por Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza, Austria. Y en tres victorias consecutivas y de gran importancia para el curso posterior al concilio, van a obtener ese peso que tuvo, ¿no? Tres cosas. El primero, el aplazamiento de la elección para las 10 comisiones conciliares. Habían que nombrar para las 10 comisiones que iban a tratar distintos puntos personas, y entonces se pone un cardenal diciendo, miren, no nos conocemos, tenemos que conocernos primero, antes ganaron tiempo y así fueron metiendo su gente, ¿no? Lograron frenar, manejar el concilio. Segundo, la introducción en las comisiones de una mayoría de miembros de la Alianza Europea para poder manejar los resultados del concilio. Y tercero, el rechazo de los esquemas que ya se habían preparado, que eran muy buenos, ¿eh? Habían estado trabajando mucho tiempo, varios obispos, cardenales, sacerdotes, teólogos, muy buenos para algo que sirviera en el concilio. Bueno, se sacó todo, excepto el de la liturgia, que había sido preparado por Buñini. Bueno, más tarde eh, obtuvieron otra serie de triunfos que le van a asegurar el dominio y la dirección del concilio, como por ejemplo el nombramiento de los cardenales moderadores de cada comisión. Defner, Lercano, Suenens, Agañaninen, bueno, no me salió, una cosa por un lado eso, el segundo el hecho de que bastase el voto de 5 miembros en cualquier comisión para poder reemplazar cualquier enmienda. Claro, porque decía, bueno, se discute en el aula conciliar tal tema, entonces hay que hacer enmiendas, se acepta o no. Y entonces, claro, con 5 solamente ya podían decir, miren, no estamos de acuerdo con esto, reveamos. Nunca se iba a llegar a una conclusión y lograron eso. Y por supuesto, en todas las comisiones tenían por lo menos 5 de sus miembros, para poder frenar y para poder cambiar las cosas. Otro punto, en algunas circunstancias, los peritos, los teólogos de moda, podrían tomar parte en los debates conciliares, cuando antes no era así. La elección de miembros adicionales a las comisiones. Toda la Alianza Europea, ya la Alianza Mundial, tenía en todas las comisiones miembros adicionales. Entonces estos peritos, algunos muy conocidos, como vemos allí, Hans King, bastante complicado, Charles Davis, que apostató luego, Schillebeck, son todos nombres modernistas, progresistas. Baring, René Laurentin, Ranner, Karl Ranner, Congar, Genoux, de Lubac, Joseph Ratzinger, etcétera. Entonces dirigen la Alianza Europea y la Alianza Europea dirige el concilio. Entonces los peritos tuvieron mucha influencia en el concilio. Y esto es importante saberlo. Como dijimos, de todos los esquemas preparatorios del concilio, el único que no fue rechazado fue el de la liturgia. El ala progresista no podía sino estar satisfecho, porque precisamente el autor era el masón Buñini, secretario de la Comisión Preparatoria de Liturgia, entre cuyos miembros, como dijimos recién, estaban Don Capel, Don Bote, Mártimor, etc. Y el presidente de esta comisión, como dijimos, el anciano Chicoñani, que se había opuesto
a todo esto, pero Juan 23 lo obliga a firmar. Entonces llegamos a que está todo armado. Entonces el 22 de octubre del 62 ese esquema preparatorio fue presentado en el aula conciliar y el 4 de diciembre, ya Pablo VI estaba allí, había muerto Juan 23, promulga la Constitución Sacrosanctum Concilium. Había sido aprobada por 2.151 votos contra 4, la mayoría estaba de acuerdo. En aquellas circunstancias trágicas se lleva a cabo el esquema, la discusión el debate, ¿no?, del esquema sobre la liturgia y podemos resumir así. Antes del concilio, la Comisión para la Aplicación de la Constitución sobre la Santa Liturgia había aprobado a título experimental, fíjense, título experimental, antes de todo esto, tres fórmulas de una misa distinta, en las cuales la totalidad de la misa, incluso el canon, debía decirse en voz alta, en lengua vulgar y frente al pueblo. Ya estaba eso. Partes de las proposiciones de la Alianza Europea, del movimiento litúrgico desviado, se encontraban entonces aquí. Bueno, la Comisión de la Liturgia, el 7 de diciembre del 62, entonces la Comisión Conciliar de Liturgia obtenía la aprobación casi unánime de todo esto, y ella contenía las principales líneas de reforma que proponía el movimiento litúrgico. Vamos, vemos rápidamente eh, todo esto. La totalidad del esquema fue adoptado entonces por 2.153 voces contra 19, el 22 de noviembre del 63. Monseñor Sauner resumía cuatro puntos principales que tenían que tener esta reforma litúrgica. Participación comunitaria, revalorización de la Sagrada Escritura en la liturgia, carácter instructivo de la liturgia y adaptación a las necesidades y costumbres. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver. ¿Cómo se aplica? Lo vemos hoy. La votación definitiva fue realizada el 4 de diciembre del 63, como decimos, y bueno, llegamos a que es aprobada por Pablo VI. ¿Cuáles son las características de esta constitución? Se trata de una ley base, una ley marco, es decir, anuncia únicamente las grandes líneas de una doctrina litúrgica, grandes líneas, muy vagas, ambiguas, en las que se inspirará el concilio y las comisiones, hizo comisiones nacionales, diocesanas, para elaborar la nueva liturgia. Artículo 44 y 45 decía eso. Inaugura una transformación fundamental de la liturgia, en particular anunciada. Vamos a ver, ya entramos un comentario de la Sacrosanctum Concilio. Dice, revísese el ordinario de la misa, de modo que se manifieste con mayor claridad el sentido propio de cada una de las partes y su mutua conexión, y se haga más fácil la piadosa y activa participación de los fieles. A simple vista decir, bueno, sí, bueno, podría ser, pero uno se pregunta inmediatamente, pero ¿cómo no se dieron cuenta en casi 20 siglos? Que no era, no había claridad, no tuvieron tiempo para ver en dónde faltaba claridad, que no había conexión en las partes de la misa, no, no se sabía eso. ¿Por qué se tiene que tocar? Sigue diciendo, en consecuencia, simplifíquense en los ritos, conservando con cuidado la sustancia. Suprímanse aquellas cosas menos útiles que con el correr de los tiempos se han duplicado o añadido. Restablezcanse, en cambio, de acuerdo con la primitiva norma de los santos padres, algunas cosas que han desaparecido con el tiempo, según se estime conveniente o necesario. Eh, Fíjense que esta ambigüedad, ¿qué quiere decir esto? Hoy sabemos qué quiere decir.
la cantidad de signos, genuflexiones que se hacían en la misa, cruces sobre las oblatas, besos al altar, etcétera, se sacó todo, se sacó todo, ¿eh? Quedó totalmente reducido. Y ahí vemos el arqueologismo condenado. Volvamos a lo que decían los santos padres, como que todo lo que agregó la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, fue un error, una equivocación. Otro punto, constituye un compromiso, esta Sacrosanctum Concilium, entre el conservadorismo o tradicionalismo y el progresismo modernismo, pretendiendo equilibrar a uno con el otro, dejar contentos a uno, dejar contentos a los otros. Y para satisfacer a la mayoría de los conservadores, se dejaron pasajes ortodoxos, ¿eh? Y se respetaron los principios fundamentales de la liturgia, pero sin aplicación práctica. Los principios, ahora cuando bajan a la práctica era el problema. Para conformar a la minoría progresista, porque eran minoría, aunque muy activa, se introdujeron los principios revolucionarios en germen, las bombas de tiempo que decía Monseñor Lefebvre, y se aseguró la evolución ulterior por medio del progresismo. Esto en particular para las cuestiones tan importantes de las relaciones culto, catequesis, pedagogía, ¿eh? Y el empleo del latín. En el punto 36 dice, se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. Hay que conservar el latín, perfecto. Sin embargo, como el uso de la lengua vulgar es muy útil para el pueblo, en no pocas ocasiones, tanto en la misa como en la administración de los sacramentos y en otras partes de la liturgia, se le podrá dar mayor cabida ante todo en las lecturas, moniciones, en algunas oraciones y cantos, conforme a las normas acerca de esta materia, se establecen para cada caso en los capítulos siguientes. Dejó la puerta abierta, dejó la puerta abierta. Si en algún sitio parece oportuno el uso más amplio de la lengua vernácula, cúmplase lo prescripto en el artículo 40. O sea, en todos lados era oportuno, en todos lados era oportuno. Algunos errores particulares. El principio clave director de la reforma es como hemos visto, el ecumenismo. Vamos a ver la semana que viene cómo influyó el tema del ecumenismo en concreto en la misa con algunos detalles. La liturgia como medio de promover el ecumenismo. O sea, la liturgia no es para adorar a Dios, es para promover el ecumenismo. Este sacrosanto concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo, aunque sean herejes, y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia. Por eso cree que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la liturgia. Lo dice expresamente. De allí la necesidad de reformar la misa del rito romano, máxima afirmación de la fe, impedimento mayor al ecumenismo. Porque, como ellos mismos lo decían, el rito romano, tal cual, que lo fijó de alguna manera San Pío V después del Concilio de Trento frente al protestantismo, y bueno, era un choque para ellos. ¿Por qué? Y porque no es que ellos no fueran, no, porque ellos son herejes, porque niegan verdades de fe, porque no son católicos, porque se alejaron de la iglesia. Otro punto es la adaptación a la modernidad. ¿Eh? En general, en el prefacio y en el artículo 4 hablan de esto. Dice, este sacrosanto concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio. Punto 4 dice, desea además que, si fuere necesario, los ritos serán íntegramente revisados con prudencia.
cosa que no hubo. De acuerdo con la sana tradición, cosa que no hubo. Y reciban mayor vigor teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de hoy. Al contrario. Punto 37 dice, sin embargo, es cierto, en ciertos lugares y circunstancias, urge una adaptación más profunda de la liturgia, lo cual implica mayor dificultades. Por tanto, punto uno, le compete la competente autoridad eclesiástica territorial, de que se habla en el artículo 22, considerará con solicitud y prudencia los elementos que se pueden tomar de las tradiciones y genios de cada pueblo para incorporarlos al culto divino. Las adaptaciones que se consideren útiles o necesarias se propondrán a la sede apostólica para introducirlas con su consentimiento. Hoy, entonces, si metemos la Pachamama, bueno, hay que adaptarse. Si metemos el rito maya que han hecho, y sí, está acá, está acá. Otro punto, omisión del término transubstanciación, que era obligatorio. Para realizar, en punto 7, para realizar, miren qué interesante, para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, in persona Christi, se obra, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Mm, ¿Por qué no habla con claridad? Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente por último cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Realmente, en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca al Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. Sí, perfecto, pero ¿por qué no pone, está presente en las especies eucarísticas, como tendría que haber dicho, por la transustanciación, por el cambio de sustancias? Del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, como lo pedía el Concilio de Trento. Y porque ahí está, es ambiguo en las especies eucarísticas, sí, yo lo católico lo interpreto así, pero los protestantes dicen, ah, no, no, sí, las especies eucarísticas simbolizan a Cristo. Y está presente en la Biblia, sí, sí, está presente, sí, sí, sí. Pero no, no, físicamente presente está en en las especies eucarísticas, realmente, verdaderas, real y sustancialmente. Bueno, otro punto. Participación activa, con su consecuencia, el comunitarismo, el culto del hombre. Punto 11. Para promover la participación activa, se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodía, las antífonas, los cantos y también las acciones y gestos y posturas corporales del pueblo. Guárdese además a su debido tiempo un silencio sagrado. Pero si el culto litúrgico, el que tenía que hacer los gestos y todo, porque era el que ofrecía el sacrificio, era el sacerdote. Pero ahora todo el pueblo tiene que poner las manos así, así, y todo lo que se le ocurra a cada sacerdote que celebra misa. Punto 12. En la revisión de los libros litúrgicos, téngase muy en cuenta que en las rúbricas esté previsto también la participación de los fieles. No es obligatoria la participación de los fieles para que yo pueda celebrar la misa. Pero según esto del sacerdocio común, sí o sí tiene que haber siempre un fiel. Quinto, necesidad del cambio. Liturgia evolutiva en general y en particular la misa, los sacramentos, el oficio. Entonces, principios revolucionarios permanentes. Fíjense,
Punto 21. Para que en la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes, la Santa Madre Iglesia desea proveer con solicitud a una reforma general de la de la misma liturgia, porque la liturgia consta de una parte que es inmutable por ser de institución divina y de otras partes sujetas a cambios que en el decurso del tiempo pueden y aún deben variar, si es que en ellas se han introducido elementos que no responden a la naturaleza íntima de la misma liturgia, llegando a ser menos apropiados. Entonces la misa que celebrábamos estaba llena de cosas que no correspondían a nuestra fe. En esta reforma, los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan, y en lo posible el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. Hoy el pueblo entiende todo seguramente de lo que se hace en la misa. Punto 23. Revísese el ordinario de la misa de modo que se manifieste con mayor claridad el sentido propio de cada una de las partes y su mutua conexión, y se haga más fácil la piadosa y activa participación de los fieles. En consecuencia, simplifíquense los ritos, conservando con cuidado la sustancia. Suprímanse aquellas cosas menos útiles que con el correr del tiempo se han duplicado o añadido, como ya lo habíamos dicho recién, etcétera, etcétera. Punto 62. Habiéndose introducido en los ritos de los sacramentos y sacramentales con el correr del tiempo ciertas cosas que actualmente oscurecen de alguna manera la naturaleza y su fin. O sea que cuando se estaba bautizando, cuando se estaba confesando, no, ya la gente no se oscureció porque se le agregaron cosas que, ¿y cuáles son? Y las cosas que se aparta de la unión de los hermanos separados. En el fondo es eso. ¿Eh? O sea, cosas en la liturgia que opacaban la fe. Está diciendo eso. ¿Eh? Eh, y siendo necesario acomodar otras a las necesidades presentes, el Sacrosanto Concilio determina lo siguiente para su revisión. Siguen todos los cambios. El biblismo. Punto 24. En la celebración litúrgica, la importancia de la Sagrada Escritura es sumamente grande, pues de ella se toman las lecturas que luego se explican a la homilía y los salmos que se cantan, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu y de ella reciben su significado las acciones y signos. Por lo tanto, para procurar la reforma, el progreso y la adaptación de la Sagrada Liturgia, hay que fomentar aquel amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura que atestigua la venerable tradición de los ritos, tanto orientales como occidentales. 25. Para que aparezca con claridad la íntima conexión entre la palabra y el rito de la liturgia. En las celebraciones sagradas debe haber lecturas de la Sagrada Escritura más abundante. Recordemos, retrotrayéndonos a las primeras clases, te recuerdan que la liturgia, la misa, empezó antes de la Sagrada Escritura. A ver, no hay que hacer oposición en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, pero que es propio del protestantismo, como lo vimos, tiene que haber mayor abundancia de la Sagrada Escritura que del misterio, del rito, del sacrificio de Cristo. Esto tiene que, es lo que hacía Lutero, absorber de alguna manera esta parte. Fíjense que en la misa nueva, y depende del sacerdote, ¿no? Pero es como que la parte de la liturgia de la palabra que se le llama, la Sagrada Escritura, abarca gran parte de la misa y se hace rapidito todo lo otro. Rápido la consagración, rápido la comunión, que comulguen rápido, metamos ministro, lo que sea, porque lo importante es esto otro. Cuando la misa lo importante no es la lectura de la Sagrada Escritura, es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Me entienden? Otra característica, carácter primordial educativo pastoral, en lo pastoral. Aunque la Sagrada Liturgia sea principalmente culto de la Divina Majestad, contiene también una gran instrucción para el pueblo fiel. En efecto, en la liturgia, Dios habla a su pueblo
Cristo sigue anunciando el Evangelio y el pueblo responde a Dios con el canto y la oración. Más aún, las oraciones que dirige a Dios el sacerdote, que preside la asamblea representando a Cristo, se dicen en nombre de todo el pueblo santo y de todos los circunstantes. Los mismos signos visibles que usa la liturgia han sido escogidos por Cristo o por la Iglesia para significar realidades divinas invisibles. Por tanto, no solo cuando se lee lo que se ha escrito para nuestra enseñanza, sino también cuando la Iglesia ora, canta o actúa, la fe de los participantes se alimenta y su alma se eleva a Dios a fin de retribuirle un culto racional y recibe su gracia con mayor abundancia. ¿eh? Que uno dice, sí, es verdad que los fieles tienen que recibir muchas gracias en la misa, pero el fiel va a adorar a Dios, va a adorar a Dios, no va a sentirse bien. Fíjense que esto es consecuencia también. Yo voy a misa cuando me siento cómodo, cuando me siento bien, cuando me gusta el sacerdote, que... No, 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 la misa es otra cosa. La ambigüedad. ¿eh? Los ritos deben resplandecer con noble sencillez, deben ser breves, claros, evitando las repeticiones inútiles, adaptando a la capacidad de los fieles. En general, no deben tener necesidad de muchas explicaciones. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué quieren decir con esto? Que estaba mal lo que se estaba haciendo, como decíamos. ¿eh? Que no se entiende que cuando yo me estoy haciendo una genuflexión es porque Cristo está presente. Entonces se trata, por lo tanto, de una ley marco que inaugura una transformación fundamental e inspirándose en dos doctrinas contradictorias. Es lo que se ve. Cada uno lo puede interpretar de una manera. Un conservador dice, no, no, mirá, tenemos que cantar en latín porque lo dice Sacrosantum Concilium. Y un modernista dice, no, no, mirá, pero si según las circunstancias yo puedo cantar y puedo hacerlo todo en lengua vernácula, no me metas en latín que yo no lo entiendo, ¿eh? Como se dice ahora. Alguien se quejaba de que en cuando se hizo, ¿cómo es que se llama? La secuencia de Corpus Christi, se cantó hermosamente en latín como era, y entonces alguien se quejaba, un cierto obispo, decir, pero si la gente no entiende eso, dice, ¿para qué hacen eso en latín? Tendrían que hacer algo en castellano que la gente lo entienda. O sea, ese himno es para Dios, no es para la gente. A lo sumo puede tener la transcripción en un papelito. ¿Mm? Entonces, bueno, recordemos las características de la herejía antilitúrgica, ¿eh? Y vamos a comprender que la revolución litúrgica ya estaba llevada a cabo virtualmente. Los principios constitutivos de la liturgia habían sido heridos de muerte. La nueva liturgia, salida de esta constitución, será necesariamente didáctica, evolutiva. El tema de la evolución en la liturgia constante, no hay nada fijo, democrática, libre y ecuménica. Esos son los principios. Entonces, quedaba llevar a cabo esta reforma y Pablo VI iba a consagrar todas sus energías, sosteniendo sin cesar al partido ultrarreformista. Estaba muy influenciado por el partido ultrarreformista. Buñini constantemente iba, le decía esto, esto. Sí, 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 y Buñini era Buñini, ¿no? Entonces, bueno, termina haciéndose la liturgia de acuerdo a esos principios modernistas. Y aceptada por una buena mayoría de obispos fieles, esta Sacrosantum Concilium, pero que no tenía a veces convicciones o al menos no tenía conocimientos litúrgicos o no conocía en profundidad lo que estaba pasando, la constitución conciliar sobre la liturgia servirá para lo que hoy estamos viendo, la destrucción de la liturgia católica. Bueno, por hoy llegamos hasta acá. La semana que viene vamos a ver en concreto, punto importante, y hay que aclararlo bien y muy detenidamente, la influencia protestante en la formación de la misa nueva, ¿eh? O sea, cómo pastores protestantes, y lo vamos a fundamentar, tuvieron influencia en ciertas cosas respecto a estos principios para armar la nueva misa, para armar la nueva misa. Después, cada uno va a sacar sus conclusiones. O sea,
Yo estoy exponiendo lo que sucedió, estoy exponiendo lo que está escrito, lo que la historia dice, y después, como digo, cada uno saque sus conclusiones. Bueno, por mi parte, dejo abierto a, si se entendió más o menos, a preguntas. Muy bien, muchas gracias, padre Fernando. Con gusto hacemos un par de preguntas, aquellos que desean compartir, consultar, comentar. Se quedaron callados. Padre, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ah, ya. Buenos días. Buenos Eh, días. Me quedó una duda respecto de, o sea, si está mal, yo voy a la misa del Nuevo Sordo, Ajá. porque acá no tenemos mucha misa de rito tradicional en Santiago de Chile. Dos, creo que hay dos parroquias. Eh, yo voy a una parroquia donde los sacerdotes son muy respetuosos de la misa, hacen mucho silencio, espacio, respeto de la consagración. Ellos entregan la Santa Comunión de rodillas y en la boca. Eh, yo escojo esos sacerdotes porque a mi parecer son más respetuosos, son más amantes del Señor que otros sacerdotes que me quedan más cerca, que ellos Mm, teniendo, o sea, que hacen todo más rápido, que ocupan a los diáconos para entregar la comunión. Entonces yo me quedé con la duda si estaba mal que yo asistiera a una misa donde se respeta más al Señor, donde hay más respeto, más silencio. sí. Son del mismo Novus Sordo, Ujú. pero los sacerdotes donde yo asisto son más respetuosos. ¿Está bien Claro, que claro. vaya a esa misa? Sí, miren, a ver, yo siempre insistí en Gracias. esto. No, muy buena apreciación, le agradezco. Siempre insisto en eso. Miren, hay cosas que uno tiene que hacerlo de acuerdo a su conciencia, conociendo, por eso yo expongo solamente. Después cada uno tiene que ver, o sea, yo no puedo decirle a usted, no, esto está bien, esto está mal. Usted vea lo que está pasando, vea esto. ¿Ah? Eh, Solamente yo diría un detalle solamente para tener en cuenta. Mire, no porque un sacerdote celebre el rito tradicional, eh, eh, sea de la fraternidad de San Pedro, San Pío X, sacerdotes diocesanos, significa que los sacerdotes sean mejores o peores, o sean más santos. Digo, aclarar en la parte moral. Porque acá hay dos cosas, o sea, una cosa es lo objetivo y otra es lo subjetivo de cada sacerdote. Y respecto de esto, lo objetivo, yo estoy hablando de lo objetivo, que la iglesia siempre tuvo y a lo largo de la historia, eso es lo que quiero demostrar, cuando se fue formando la liturgia como Dios pedía, como los santos la fueron custodiando y recibiendo y enriqueciendo en base a lo que estaba, ¿sí? El rito litúrgico fue ese, lo objetivo. Y lo objetivo es que el cambio del rito litúrgico, el cambio del rito de la liturgia, ha sido por esto, y que lleva en germen el rito en sí, eso es lo que yo quiero señalar, lleva en germen el peligro de que la fe se vaya diluyendo, que la fe se vaya enfriando, y que se preste para todos los desastres litúrgicos que estamos viviendo. ¿Me entiende? Entonces uno dice, y sí, hay sacerdotes que celebran como lo dice la iglesia o como están las normas litúrgicas allí, ¿no? Sí, pero bueno, es que ahí está, o sea, el problema es que cada uno lo puede interpretar de la manera que le parezca. Entonces, un sacerdote que está haciendo cualquier payasada en la misa, no, pero si la liturgia, el misal me permite esto. Acá en la Argentina, días atrás, pasado, qué sé yo, donde las normas del nuevo misal dice
miren, el sacerdote, o sea, el fiel puede recibir la comunión de pie, si quiere, no sé si negaban que de rodilla, en la mano o en la boca. O sea, ¿cómo en la boca? Pero en la boca primero se discutió, Pablo VI inclusive dijo, no, no era bueno, corre peligro de la profanación, y ahora está en el misal que tiene derecho a recibirlo en la mano, cuando la iglesia siempre dijo no. Entonces, no sé si me entiende, digo, cada uno de ustedes vea en conciencia, digamos, qué tiene que hacer. Yo solamente les pongo esto. Y no estoy diciendo que un sacerdote, porque celebra la nueva misa, no lo celebra con unción, con dignidad, con... No, no estoy diciendo eso, cada uno véalo. Solamente estoy diciendo que el rito que siempre quiso la iglesia fue el rito tradicional y que todo esto que se inventó después es un invento y cuáles son sus raíces. Después uno tiene que hacer ese proceso de decir, mire, a ver, yo lo hago, voy a esto, ¿no? A ver, que Dios lo vaya inspirando, ¿no? No le puedo decir está mal o está bien, ¿entiende? Eh, digo para aclarar, ¿no? Muchas gracias, padre. Muy bien. ¿Alguien más desea hacer una consulta? Sí, ¿Comentario? perdón, buenos días, Ricardo, buenos días, padre. Adelante. Eh, en las últimas Santa Misa a las que he asistido, un sacerdote joven, recién ordenado, canta todo lo que tiene que ver con la transubstanciación. A mí, de entrada, eso me da muy duro, no entiendo por qué lo hace. Si es una cosa tan secreta, tan hermosa, que hace el sacerdote, yo no, todavía no he tenido la oportunidad de preguntarle a él por qué lo hace, pero dice, tomad y comed todos de él. Esto, por ejemplo, lo hace cantado. ¿Eso es lícito? ¿Eso es parte de todos los abusos litúrgicos que estamos viviendo? Mm. Si me puede aclarar, padre, le agradecería, Dios le pague. Mire, me puedo equivocar, pero creo que está previsto que inclusive en la misa se puede cantar toda esa parte. Creo, si no me equivoco. Porque mire, yo ya es como que se le he perdido el rastro a todos esos cambios que se van dando en esa liturgia evolutiva. Porque 10 años atrás, en el Novus Ordo, habían ciertas normas que hoy ya no están, que ha evolucionado. Entonces, es difícil saberlo, pero me parece que en algunos lo hacen así. ¿Eh? Y eso es uno de los problemas, o sea, que todo va evolucionando, o sea, que no hay una liturgia fija, estable, ¿eh? Que nos lleve a la unión con la misa, con los siglos anteriores. Entonces, la verdad que no sé, no sabría decirle en ese caso, pero me parece que está previsto en el misal, pero como está previsto que se puede comulgar en la mano. Igual, igual. A mí me Ujú, pasó en una ocasión que fui a comulgar de rodillas y en la boca y el sacerdote no me quiso dar la Sagrada Comunión. Me dijo, lea lo que está escrito por la conferencia episcopal, fui y lo leí, donde él me dijo, el numeral 17 de esa conferencia ujú, decía ujú. que los fieles tenían la obligación de comulgar de pie y en la mano, pero el 18 decía, pero no se le puede negar a ningún fiel la comunión de rodillas y en la boca. Entonces al otro día cuando yo fui le dije, efectivamente lo leí, pero mire lo que dice el 18. Y él me dijo, yo me quedo con el 17. Y es parte de la ambigüedad, es lo que usted dice, y es en esta como ofuscación cognitiva en la que nos están metiendo, de tal manera que uno entiende todas las dudas acerca de, bueno, voy a esta misa, es recogida, pero ¿será lícito? ¿No será lícito? En este momento es como, apéguese al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, porque de aquí para allá, para mantenerse en la barca, se necesita mucha entereza. Dios le pague, Padre. Bueno, bueno. Sí, bueno, precisamente usted me acaba de decir lo que yo señalo. O sea, una liturgia que no tiene estabilidad. O sea, la liturgia tradicional, que duró casi 20 siglos, uno siempre sabía que estaba bien y que estaba mal, cómo tenía que hacerse esto o lo otro. Hoy no, hoy depende el sacerdote, depende el obispo, depende la conferencia episcopal, no depende de la iglesia. Muy Es bien. triste.
Gustavo tiene una consulta, adelante. Gracias, buenos días. Buenos días. Mm, Pues, a ver, es que me cuesta mucho como expresar esto de buena manera, padre. Eh, Sí, y, y a don Ricardo, pues, y a todos los que están en en el chat o en la videoconferencia, les ofrezco disculpas si llego a decir algo impertinente, pero pues esto me produce a mí mucho dolor y es decir, ya, padre, usted nos dice que ni siquiera podemos recurrir a los pastores, o es lo que estoy entendiendo, a ustedes como pastores para que nos indiquen dónde es que está lo católico en todo este enredo, en toda esta confusión en que han convertido a la Iglesia Católica. Y la señora que acaba de hablar también nos dice pues que cada sacerdote puede interpretar como le dé la gana lo que dicen esos documentos. Y entonces, ¿cómo podemos llamar todavía misa a este adefesio herético en que nos han metido? ¿Y cómo se nos puede exigir obediencia y cómo se nos puede eh, exigir que le reconozcamos autoridad? Y perdónenme esto que voy a decir, a esta gentuza que ha tratado de destruir la iglesia desde Juan 23 y hasta hoy, es decir, contando al que está hoy en Roma también, pues que no es diferente de toda esta pues de toda esta gente que está tratando de destruir la iglesia y de hacer una iglesia para el hombre, donde el hombre es el centro, eh, donde estamos, parece, yo no sé si es que la iglesia está dividida en dos partidos o es que hay dos iglesias y entonces nosotros los fieles tenemos que escoger cuál es la iglesia que más se parece a esa iglesia que fundó Cristo. Es decir, esto a mí me produce muchísima rabia y dolor y tristeza pero también sé que todo este proceso me ha reafirmado en mi fe, ¿cierto? Eso, como usted dice, ujú, padre, me ha llevado pues como, yo no sé si esto es como muy protestante, pero me ha llevado pues como también en conciencia a permitir, mm, usted lo expresó como que Dios me vaya guiando en todo este proceso y tratar de buscar ujú. lo que es mejor para la salvación de mi alma, que creo que es lo único que interesa. Claro. Mire, le agradezco ese comentario porque creo que resume lo que miles y millones de personas sienten, ¿eh? Mucha gente siente eso y es verdad, y es verdad. Y mira, a nosotros los sacerdotes nos causa mucho más dolor todavía. Nos causa mucho dolor. Insisto, a ver, porque para que después alguien que ponga un comentario, mire, no negamos a ningún papa, inclusive yo reconozco que Francisco es Francisco, aunque se van a quejar los evacantistas y se van a quejar, bueno, eh, pero mire, desgraciadamente es un misterio, el misterio de la iniquidad de San Pablo, dice, ¿no? Misterio de la iniquidad. Uno tiene que volver a la Sagrada Escritura, tiene que recordar las palabras de Cristo, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Como dice San Pablo también, la gran apostasía que debe venir antes que venga el Hijo de la perdición. Son tiempos duros, son tiempos de crisis. Ahora, una cosa importante, o sea, hay un librito en defensa de la tradición, creo que se llamaba. Bueno, ahora se me ha ido el nombre. Tal vez Mercedes que anda por ahí debe recordar. Se me ha ido en este momento el nombre, ando por ahí. Entonces, que escribe el Concilio Vaticano II, una historia nunca contada, y tuvo problemas por escribir ese libro, Di Mattei, el profesor Di Mattei, profesor de historia, ¿no? Y entonces tiene que escribir un libro para justificar de que, bueno, lo que dice es algo histórico, que la crisis que pasó en el Concilio Vaticano II, la realidad que surgió de eso, tiene que explicar. Y empezaba diciendo esto, dice, en tiempos, ahí me responde Mercedes, en tiempos de crisis, en tiempos como los nuestros, ¿a qué nos aferramos? ¿A qué nos atamos? ¿No? A la fe de siempre, a la fe que siempre se enseñó. ¿Eh? A la fe que aprendimos antes, ¿eh? No a la fe que ahora va cuestionando cosas morales,
cosas de fe. O sea, no, no, a la fe que siempre creyeron, o sea, la que está en consonancia con la que creyeron los santos del siglo X, los santos del siglo V, que enseñó Cristo, porque si ahora vienen con enseñanzas que son contrarias, aunque sea para justificar, eso no es católico, eso no es católico, lo diga quien lo diga. ¿Eh? Lo dice San Pablo, si viniera yo o un ángel y enseñara una doctrina cristiana, no le hagan caso. ¿Entiende? Entonces, mire, la iglesia existió hace 20 siglos, no es la iglesia ahora, o sea, y eso es lo lindo. Y lo que pasa es que yo entiendo que subjetivamente uno dice, uy, qué difícil, porque yo no sé para dónde disparar. Mire, vuelva a los catecismos viejos, a lo que se enseñaba antes, vuelva al catecismo de San Pío X, vea lo que está ahí, no cambió eso no cambió, eso es lo que es católico, ¿entiende? Y bueno, y uno dice, yo me tengo que aferrar a lo que siempre fue, no a las innovaciones, no a lo que cambió, no, no, a lo que siempre fue, eso es ser católico. Y ahí está la guía segura. Ame al Papa, sea quien sea, ame al obispo, sea quien sea, y por amor a veces hay que decir las cosas como son, hay que corregirlas, como el hijo corrige al papá, y bueno, y el papá al hijo. ¿M? Entonces, eso significa amor, decir las cosas como son, enseñar la verdad, una obra de misericordia, corregir al que se equivoca. No es ser malo, no es ser ese vacantista, no es ser un loco, no, 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 es decir la verdad. ¿Eh? Y la verdad nos hace libres. Pero usted puede encontrar la verdad. O sea, está ahí, está ahí. La iglesia enseñó la verdad siempre. ¿Mm? Digo, bueno, espero que le dé tranquilidad a eso, ¿no? Muchísimas gracias. También Gustavo. Beatriz, y tiene una consulta y ya vamos terminando. Hola, hola, ¿se Adelante. Sí, escucha? Sí, sí, sí. sí. Sí, yo quería hacer un comentario, si por ahí sí sirve. Mm, un poco lo que decía Jimena al principio y demás. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha? Sí, Sí, sí. sí. Sí, genial. No nos olvidemos, padre, como usted decía, volver a los catecismos y todo, que ahí los santos nos dan ejemplo de que a lo mejor en épocas pasadas se hacían una hora de viaje para ir a una misa. Y nosotros vivimos en una época muy cómoda y no siempre hemos tenido misa acá a la vuelta de la esquina y por ahí Dios nos está pidiendo hacer un sacrificio y decir, bueno, no has ido nunca a misa tridentina, agárrate un auto, hace una hora de viaje. Y creo que Cristo dice en alguna parte que, no me acuerdo el Evangelio, pero con una parábola creo que lo dice, que a veces invertimos más en los asuntos temporales que en los sobrenaturales. Capaz que si gastamos dinero en cosas, no sé, cualquier cosa que sea del trabajo y no, por ahí no lo ponemos al servicio de decir, bueno, voy a ir a una misa, me voy a formar. Obviamente cada uno lo ve, pero yo lo digo por experiencia propia, porque a veces uno está metido en este mundo comodón y no, y Cristo también justamente mirando cómo fueron los santos de estas épocas y bueno, sacrificarse, sí, vamos a ser despreciados, pero bueno, está la roca, está Cristo, está siempre ahí. Y bueno, eso también es lo que nos da firmeza. Y no es que uno se va a quedar solo. Pasa que, obviamente, después de ver semejante escándalo acá, 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 allá, y voy a ir a buscar donde pueda estar tranquilo la misa, eh, porque necesariamente tengo que preservar la fe. Quizás lo que nos hemos olvidado es que la ley suprema de la iglesia es la salvación de las almas. Y tengo que, lo digo por los laicos que por ahí preguntan. Y también nosotros tenemos que aprender a estudiar, porque sí, por supuesto que el Espíritu Santo nos va a soplar y nos va a ayudar con algún sacerdote, pero también tenemos que hacer nuestro caminito, porque si no, nunca nos vamos a sacar todas las dudas. Entonces, está bueno eso y nada más un aportecito, padre. Y hay varios libros ahí de Roberto y Mate y hay otros que están muy buenos. Sobre todo lo último que voy a decir es lo de la obediencia. En el Código de Derecho Ujú. Canónico, si no me equivoco, dice que si a mí me mandan a hacer algo que está mal, contra lo que la Iglesia enseñó siempre, yo me puedo negar. O sea que también nosotros nos olvidamos de eso. Entonces está bueno saberlo porque no es que uno se va a inventar un catecismo nuevo, sino que el mismo catecismo y la misma doctrina siempre nos da herramientas para decir, como usted dice, esto es una obra de caridad, esto no lo hago porque está mal, y así. Así que eso, muchas gracias, padre, clarísimo todo, muy, muy amable. Bueno, sí, Perdón, ojalá pudieran no, tener todos misa, conocer la misa y tener la posibilidad de tenerla. Hay veces que en países enteros que no está la misa o está muy difícil, ¿no? Pero si se puede hacer un esfuerzo, bueno, mejor. perdón, padre, le pregunto una cosita. Los teólogos, es decir,
¿Será posible después hablar como acerca de ellos, el daño o el bien que han hecho los teólogos? Porque yo escuchaba ayer a alguien que decía, este señor Leonardo Boff, que después se convirtió, no supe, yo no sabía que se había convertido, y entonces qué bueno saber porque, por ejemplo, a nuestros seminaristas los están alimentando con esa leche, con Karl Rahner, con todos los que usted ahorita habló. Entonces, qué bueno Sí. sería que nosotros conozcamos, no sé si será posible después algo como con Ujú. Ricardo, que se pueda hacer algo acerca de los teólogos dañinos para que uno en este camino que está de ir encontrando otra vez el devolvernos de tal manera que a la fuente que nosotros sepamos señalar por qué esa teología nos ha hecho tanto daño. Ujú. Y es la teología Ujú. que beben nuestros seminaristas y los nuevos sacerdotes. Es más, ahora uno ve sacerdotes de 70, 60 y pico de años y todos están contaminados con esa teología. Gracias, Padre. Sí, es muy bueno. Claro, yo solamente me ceñía a lo litúrgico, porque era con lo que empezamos, pero sí es más amplio el tema y la influencia en el concilio de estos que señalé, de estos periti, que a algunos les va a llamar la atención, como Ratzinger. Me acuerdo en el informe sobre la fe, un librito de Ratzinger con Vittorio Messori, eh, le decían, mire, usted antes era de izquierda y ahora, ¿qué usted cambió? Dice, no, yo no cambié, lo cambiaron los otros. O sea, que él se consideraba que en su momento su doctrina era de izquierda, por llamarla así, ¿no? O progresista, y que los otros se fueron más extremistas de lo que era. Entonces, o sea que él estaba convencido que para charlar, por eso digo, de esas ciertas doctrinas, yo creo que él tuvo en alguna evolución en algunas cosas, pero en otras, a ver, tenía algunos detalles que no eran católicos. Pero bueno, es para charlar mucho en otro momento, ¿no? Claro, está bueno el tema y obviamente da pie a conocer en profundidad a todos estos teólogos de esa época, de los 50, 60 y de los actuales también, porque como bien dijo ahí Luz, muchos de nuestros seminarios están formándose bajo esta falta o errada, putrefacta teología que va llevando al estado que estamos hoy, ¿no? Y a la ambigüedad. Sin embargo, la ambigüedad, no hay que olvidarse, es una clásica estrategia del malo, ¿sí? La ambigüedad. Entonces, vamos a proponer por ahí seguramente alguna formación que tenga que ver con información, más que todo, conocimiento de los errores de estos teólogos, von Balthasar, Renner, Bugnini y compañía, obviamente conocerlos, cuáles son sus errores. Yo hace poquito adquirí un libro y estoy resumiéndolo para poder compartir eso, así que con gusto. Muy bien, llegamos exacto, hay un sábado más, nos queda por Dos ahí, más. claro, conectarnos un par de veces más acá, así que convocarlos al sábado venidero, Dios mediante, nos veamos, acompañemos acá junto al padre Fernando siguiendo esta formación, ¿sí? Así que con gusto seguimos adelante. Le pido al padre Fernando una bendición y oración final para todos los presentes por sus intenciones, por la fe de cada una de nuestras almas, y que podamos en la cercanía ahí del sacramento discernir cuáles son los buenos pastores de aquellos que afectan. Sí, así que tranquilos y confiados de que el Señor y su inmaculado corazón de la Virgen María en su fiesta no nos va a dejar solos, ¿sí? Ella es auxilio de los cristianos, así que hay que invocarla también muchas veces y confiar en su protección. Adelante, Padre, hacemos una Bueno, oración final y nos vemos, Dios mediante. bueno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Ahora en principio, el ahora y principio siempre, y de por los siempre, siglos por de los los siglos de los siglos. Amén. siglos. Amén. El Señor esté con vosotros Y y con tu con tu Con tu espíritu. y, espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. 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 Bueno, nos vemos el próximo sábado.
si Dios quiere. Muchas Así gracias, es. Padre. Muchas Muchas gracias. gracias, Padre. Saludos. Muchas gracias, Adiós, Padre. Gracias, chao. muchas bendiciones Gracias. para Padre, todos. Padre, a todos bendiciones. Gracias.